Ok, bueno, pues vamos para allá. Les comparto pantalla. Bien, recuérdenme, esta lámina ya se las había compartido. ¿Ya la habíamos visto o ni siquiera esta? Creo que apenas. Sí, creo que apenas íbamos a empezar a ver, profesor. Apenas. Ok, bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces con digestión y absorción. Miren, chicos, evidentemente necesitamos a las proteínas. Como pueden suponer, creo que ya por ahí en algún momento lo dijimos, eventualmente la digestión me va a generar aminoácidos libres, ¿sí? Entonces, requiero productos proteicos y requiero aminoácidos libres, que serán las piezas individuales que se habrán de absorber en intestino. ¿A qué va? Pero saben, tener aminoácidos, absorber aminoácidos, no solamente es para sintetizar proteínas propias. Habrá algunos otros componentes, no de naturaleza proteica, pero que sí derivan, por ejemplo, de aminoácidos, ¿no? Como pueden ser neurotransmisores, compuestos aminados, purinas y pirimirinas, ¿de acuerdo? Entonces, no es solamente absorber aminoácidos para construir solamente proteínas. Evidentemente habrá otros compuestos aminados que dependan de pues, los aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que requerimos que de esta forma se dé, ¿no? Consumir proteínas, sea cual sea la fuente, y durante la digestión que se dé esta ruptura de las cadenas polipeptídicas para su absorción. ¿Va que va? Y bueno, también entender que nuestras propias proteínas son retiradas del entorno celular para pues, ser eliminadas. No todas las proteínas van a permanecer por siempre y para siempre en membrana, en algún organelo o solubles en el plasma, ¿no? Evidentemente se van sacando de circulación, por así decirlo, ¿no? A esto se le llama recambio de proteínas, ¿no? Y tiene diferentes causas, ¿de acuerdo? ¿Por qué el organismo decide retirar de circulación, vamos a llamarlo así, a la proteína? Porque necesita catabolizarla, eliminarla, etcétera. Bueno, por tres razones principales. La primera es porque ha cumplido su ciclo vital. Las proteínas tienen un tiempo definido para desempeñar su función. Hay algunas que duran minutos, horas, días, semanas, incluso meses. ¿Sí? Si no, preguntémosle a la hemoglobina. Y de ahí más o menos no pasamos, ¿de acuerdo? Hay algunas que incluso podrían tardar cuestión de segundos, algunas proteínas muy pequeñitas de tipo de transmisión de señal, suelen durar muy, muy poquito, ¿sí? Quizás algunos segundos, ¿de acuerdo? Pero bueno, depende mucho tanto de la función que desempeñen, ¿sí? Como de la estructura que tengan, ¿no? Generalmente estas pequeñitas, así como interactúan rápido con su entorno, ¿sí? También son fácilmente degradables. Esta sería una primera razón, ¿no? Simplemente cumplió su tiempo de vida, ¿no? Pasadas, vamos a mencionar, por ejemplo, algunas proteínas del suero que tardarían varios días en circulación, ¿sí? Cumplidas 1, 2 semanas, bueno, son retiradas y suelen tener su última morada en el hígado, donde eventualmente se hace
la desaminación o transaminación para quedarnos con cadenas de carbonos y grupos aminos libres. Otra razón puede ser que esté deteriorada la proteína, lo cual es relativamente frecuente. Las proteínas son las herramientas de las células y las van a utilizar para todo, ¿no? Las van a utilizar para amortiguar pH, para contrarrestar efectos oxidativos, ¿de acuerdo? Cualquiera que sea la agresión física, incluso química, sobre las proteínas, pues nos dejará alguna proteína inservible, ¿no? Alguna enzima que pierda su grupo prostético, por ejemplo, ¿no? O que pierda ese ion coordinado con la parte proteica. Bueno, evidentemente esa enzima ya no sirve, ¿no? Entonces hay que retirarla. No, estorbaría más si la célula la conserva que si la manda a degradarse. Y una tercera causa, chicos, es que bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones, las proteínas van a degradarse para cumplir funciones energéticas. Esto evidentemente no es lo que más ocurre, pero puede llegar a pasar, ¿sí? En mayor o menor escala, ¿no? Y cuando les hablo de estas condiciones, me estoy refiriendo, por ejemplo, a estados de caquexia, estados de inanición prolongada, estados de enfermedad crónica y postración, diabetes, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos reiterado mucho. Estas condiciones donde por alguna situación se está limitando el consumo de energía, ¿sí? Ya saben, preferentemente carbohidratos y lípidos, entonces, pues ni modo, hay que echar mano de las reservas proteicas, ¿no? Y entonces, entendiendo esto, pues comprendemos por qué la persona que está enferma, por la razón que sea, está postrada en cama y tiene poco apetito porque la condición no le genera apetito, pues de a poco, pues comerá lo mínimo, ¿no? Pero de alguna parte va a sacar los requerimientos diarios de energía, lo básico, lo elemental, y lo tomará de sus reservas de lípidos, ¿sí? Y eventualmente crecerá la tasa de actividad de rutas involucradas en el catabolismo de proteínas, ¿no? Y entonces la persona, quizás si se recupera días después, semanas después, pues tendrá una baja en la talla y en el peso, ¿no? Dependiendo la gravedad y la severidad de una situación de postración, ¿no? Que le limitaba mucho en el apetito y consumo de alimentos. Entonces, digamos que estas tres situaciones, estas tres causas, son lo que nos motiva a recambiar proteínas de forma acentuada. Como les decía, toda proteína tiene una vida media, cumple con, insisto, minutos, horas, días, semanas, meses, y pasando ese tiempo, ¿sí? Empieza a acumular lesiones en su estructura, ¿no? Se empieza a oxidar, algunas enzimas pueden metilar proteínas, qué sé yo, ¿no? Se empieza a deteriorar la estructura de la proteína. Y entonces, es más susceptible a sufrir agresión enzimática para retirarles algunos grupos químicos, que es lo que pasa con la desaminación y transaminación, que más adelante comentaremos, y la ruptura final de la molécula, ¿no? Para sacar provecho todavía, si es que se puede, de los carbonos, y en el caso de los grupos amino, pues eliminarlos, ¿no? El grupo amino, a menos que no se destine para síntesis de lo que ya decíamos, ¿no? Síntesis del grupo hemo, purinas y pirimidinaas, neurotransmisores y algunas otras proteínas, perdón, algunos otros compuestos aminados, evidentemente ese grupo amino se va a eliminar por medio de un ciclo que de hecho ya les compartí por ahí para los temas de exposición, el ciclo de la urea, ¿no? Que va a ser fundamental en el equilibrio de el nitrógeno en el organismo. Profesor, disculpe. Sí, adelante. Ahí podría ser lo que es la vida media, bueno, la vida media de las proteínas, que es corta, media y larga, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, insulina, transferrina y albumina. Que, Correcto. bueno, la corta Sí, es de sí. 10 a 120 minutos, ¿no? La media de 10 días y la larga creo que es de 24 días. Sí, correcto. Justamente, más o menos así agrupadas en
en cuestión de minutos, horas, días, etcétera, ¿no? Sí, en efecto, sí, a eso hacía referencia. Adicionalmente a esto que comenta, sí hay algunas proteínas muy, muy rápidas de consumo. Ahorita no me voy a meter al detalle preciso o ejemplos precisos, pero algunas proteínas de comunicación o de liberación autócrina, ¿sí? Duran apenas unos cuantos instantes fuera de la célula porque rápidamente los consume la propia célula que los produjo. Pero sí, es básicamente eso, ¿no? Identificar proteínas de breve tiempo, ¿no? Un tiempo más o menos moderado en cuestión de horas y ya de varios días. Gracias, sí. Bueno, hay algunas proteínas que duran un poco más y es porque la función de estas así se lo exige. Por ejemplo, las estructurales suelen durar un poco más. Uh-huh. Sobre todo las que forman parte de las membranas, ya sea citoplasmática o de algunos organelos, dependiendo cuál sea el organelo, tienden a durar un poco más, ¿no? Las que son más lábiles, de acción rápida, incluso algunas enzimas, ¿sí? Ahí puede variar el tiempo, no llegan a durar a veces ni siquiera días, y así como se producen, se consumen. Uh-huh. Ajá. Bueno, aquí en el texto dice, ¿no? Las que cumplen función de regulación o señalización, que es lo que les decía, una vida media muy, muy corta de minutos, horas, ¿sí? Y en algunos casos muy breves instantes, pues porque su acción es muy, muy rápida, ¿sí? Simplemente mandar la señal, transmitir la señal, ¿sí? Apagar alguna enzima, ¿sí? Activar alguna enzima. Generalmente este tipo de actividades duran muy, muy breve. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, no sé exactamente en qué clasificación entraría, pero, por ejemplo, cuando veíamos insulina, me acuerdo que usted decía que para medir los niveles de insulina en sangre no se medía precisamente la insulina, ¿no? Sino el péptido C, que era el que duraba un poquito más en circulación. Uh-huh. Sí, en este caso, con respecto a la insulina, es de minutos a horas, ¿sí? La insulina misma, ¿de acuerdo? Y más de minutos, de hecho, más de minutos. Y en el caso del péptido C, sí es más estable en el tiempo, sí va a durar varias horas en circulación antes de su degradación final en hígado. Pero sí, fíjense, de nueva cuenta, la hormona, ¿sí? Una hormona, en este caso insulina, es rápida, ¿no? Se libera, que viaje hacia donde tenga que ejecutar la acción, tiene su reconocimiento y rápidamente se consume, ¿no? Cuando se interioriza la insulina en las células, pues ya hasta ahí quedó, ¿no? Lo que viene a continuación es que sufra algún tipo de degradación interna en la célula y, bueno, hasta ahí llega. Uh-huh. Pero sí, insulina sería un claro ejemplo de proteína de acción corta, de minutos, ¿sí? Y péptido C, que no cumple una función per se, pero ni siquiera es una proteína, ¿no? Es un péptido, pero bueno, asociémoslo con esto, pues va a durar un poco más en el tiempo, ¿no? Por eso es bastante más, es estable, por eso entonces se le mide al péptido C y no necesariamente a la insulina. Uh-huh. Una pregunta, ¿sí? El tema de la duración. En el caso del glutamato como neurotransmisor, recordando que este glutamato pues es un aminoácido, ¿cómo actuaría a corto plazo tomando en cuenta su sistema glutamatérgico o más bien lo del ciclo del glutamato para su degradación y síntesis? Porque ve que cuando hay un exceso de glutamato puede dañar a lo que es a la neurona en sí. Entonces, para eliminarlo, o sea, lo requiere para como una cierta, es como más excitatorio, pero si se deja ahí lo que es en la neurona, puede llegar a matarlo. Entonces, lo que requiere es como degradarlo o desaminarlo, ¿no? Para convertirlo en glutamina. Pero ese sería a corto plazo, ¿no? Sí, ya en el ambiente de las neuronas, generalmente la acción bueno, cualquier neurotransmisor, ¿no? En este caso el glutamato en sí mismo es un aminoácido,
no es una proteína completa, ¿no? Suelen consumirse muy rápido, ¿no? Suelen consumirse muy rápido. Y lo que usted menciona es correcto. El incremento de este aminoácido eventualmente puede trastornar la fisiología neuronal, pero solamente ante el incremento, ¿no? En condiciones fisiológicas, las concentraciones adecuadas y basales del neurotransmisor se mantendrán, porque así como se libera, ¿sí? Así se consume por las neuronas vecinas. Nada más aquí tengan en consideración que en este caso el neurotransmisor no es una proteína completa. Ajá. Entonces, y aparte está asociada a la comunicación entre células. También se consume muy rápido y se metaboliza muy rápido, ¿no? Pero sí quisiera hacer la distinción de que en este caso es una molécula más pequeñita que toda una proteína, ¿no? Y ahí sí la proteína, como lo hemos venido reiterando, pues puede tardar minutos, horas, ¿no? Días, cosa que neurotransmisores o moléculas de comunicación pues no duran tanto, ¿no? Así como se produce, porque generalmente estas son a respuesta de estímulos, pues así se consume, ¿no? Y se degrada y se metaboliza. ¿De acuerdo? Bueno, miren, vamos a pasar a revisar de dónde provienen nuestros aminoácidos, ¿de acuerdo? Ok, ya entendimos que necesitamos hacer un recambio, por diferentes razones hay que hacer un recambio de nuestras proteínas, ¿sí? Por cierto, no les mencioné, pero junto con estas tres causas hay una causa implícita, que es el crecimiento, ¿sí? El crecimiento o proliferación celular, ya sea crecimiento de órganos, crecimiento del organismo completo o proliferación celular, también sería una causa para el necesitar o recambiar proteínas, ¿no? Bien, tenemos dos fuentes. La primera son las fuentes exógenas, es lo que proviene estrictamente de la dieta, y en contraposición fuentes endógenas, que curiosamente son las de mayor aporte para la síntesis tanto de aminoácidos como de proteínas. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en lo subsecuente, varios aminoácidos los podemos, de hecho la mayoría los podemos sintetizar nosotros. Son los famosos aminoácidos, bueno, provenientes de los aminoácidos no esenciales. Y la razón por la que podemos sintetizarlas es porque tenemos obviamente las enzimas para ejecutar dichas reacciones de síntesis, y porque, ¿qué creen? Hay una relación muy estrecha entre las estructuras de los aminoácidos con esqueletos de carbonos de metabolitos que participan en ciclo de Krebs, glucólisis, que serían las dos rutas asociadas a metabolismo energético más con mayor número de metabolitos, y también con rutas de lípidos. Entonces, muy sencillo aquí el juego, ¿no? Podemos tomar metabolitos de rutas de lípidos y carbohidratos, pegarles un grupo amino y voilà, ya tengo un aminoácido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en su mayoría, las fuentes endógenas provienen pues, tejidos, ¿no? De nosotros mismos. Obviamente con un costo. Para tener, por ejemplo, un oxalacetato que me pueda dar lugar a un aminoácido, pues desde luego de alguna parte debió haber salido esos carbonos, ¿cierto? Bueno, esos carbonos provienen de los combustibles de carbohidratos, o de carbohidratos principalmente. ¿Sí? Bueno, lípidos incluso, ¿no? Considerando a la acetilcoenzima, pero de combustibles a final de cuentas. ¿Va que va? Entonces, mucha atención con esto, chicos, porque voy a ser muy enfático en mencionar cómo se intercambian grupos aminos, ¿verdad? Diferentes cadenas de carbonos para generar ya sea aminoácidos, en este caso hablaremos de aminoácidos esenciales, o de cetoácidos, en una situación inversa donde tomando el aminoácido le quito el grupo amino y se me van a quedar algunos cetoácidos. Muy bien. Bueno, en el caso de las fuentes exógenas, que sería lo de la dieta, pues con digestión y absorción vamos a llegar a hacernos de estos aminoácidos diagonal oligopéptidos, que en realidad estos son una pequeña fracción, lo comentaremos más adelante,
hay una pequeñísima fracción que es absorbida en forma de oligopéptidos, de a veces muy pequeñitos, 3, 4 aminoácidos de largo. Uh-huh. Quizás un poquito más grandes, pero bueno, estos serían la mayoría. Y por el otro lado, para las fuentes endógenas, la degradación, lo que ya les decía, ¿no? Jugar con los esqueletos de carbonos. O reciclar algunos aminoácidos provenientes de proteínas que ya vamos retirando de circulación, ¿no? Proteínas ya grandes, completas, que por alguna razón, por ejemplo, alguna proteína que tenga algún grupo prostético, se dañó ese grupo prostético, bueno, ni modo, reciclamos todo eso, pero los aminoácidos se conservan. Uh-huh. ¿Y qué va a hacer la célula? Tomar esos aminoácidos y reconvertirlos en una nueva proteína. Uh-huh. ¿Va que va? Bueno, entonces, sea como sea, pues tenemos aminoácidos y oligopéptidos. Van a sufrir transaminación y desaminación, que es el par de reacciones que ya les venía yo mencionando. En un ratito les comento en qué consiste cada una. Pero bueno, a partir de estas vamos a tener dos efectos. O degradamos por completo el aminoácido, y en todo caso se nos generará alfa-cetoácidos, o amoníaco diagonal amonio, ¿sí? Vamos, para fines prácticos, el grupo amino, ¿de acuerdo? En este primer escenario, con alfa-cetoácidos y amoníaco o amonio, los alfa-cetoácidos todavía se les puede sacar rendimiento energético, ¿no? Y entonces ahí tenemos un piruvato, tenemos un alfa-cetoglutarato, ¿no? Por ejemplo, que en el caso del piruvato saben que se podría vincular a ciclo de Krebs, ¿verdad? Y el alfa-cetoglutarato lo mismo, ¿no? Forma parte del ciclo de Krebs. Entonces impulsa energía, ¿no? Impulsa la generación de energía. Luego, ese sería un primer escenario. Un segundo escenario sería la biosíntesis, sintetizar otras cosas, que van desde proteínas, es decir, el aminoácido no se le hace nada, nada más se ocupa como bloque de construcción para otras proteínas, ¿de acuerdo? Considerando que serían estos los aminoácidos no esenciales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Los que llegaríamos a convertir en aminoácidos, uh-huh, y a partir de aquí, pues, empezar la síntesis de proteínas. Y los demás compuestos nitrogenados, ¿no? De naturaleza no proteica, pero que, pues, desde luego dependen de las proteínas, ¿no? Purinas, pirimidines, porfirinas, los diferentes grupos hemo, ¿no? Ácidos biliares, como ya comentábamos anteriormente, ¿se acuerdan? ¿No? Taurina, glicina, desde luego derivan de las proteínas mismas, ¿no? Entonces, son compuestos que tienen algún aminoácido completo, o partes de ese aminoácido, o el grupo amino de ese aminoácido, y entonces se convierten en otra cosa, pero por lo menos no se está degradando, ¿no? Se conserva el grupo amino por lo menos, ¿no? No se menciona aquí en el listado, chicos, pero consideran, por ejemplo, algunos fosfolípidos, ¿no? ¿Se acuerdan de la fosfatidilcerina? Bueno, la serina es un aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, estos son los dos posibles escenarios, una degradación completa o una biosíntesis de otros compuestos aminados de naturaleza no proteica, y obviamente las proteínas mismas que se requieran según las necesidades de la célula. En este mismo tenor, miren de aquí del lado izquierdo, chicos, lo que les decía, con alfa-cetoácidos, ¿sí? Varios de ellos pertenecientes al ciclo de Krebs, pues pueden llegar a generar acetilcoenzima A o ser ya mismos intermediarios del ciclo de Krebs para obtener energía en última instancia, ¿no? Que es lo que sabemos que impulsará el ciclo de Krebs con ATP de forma directa y FAT y NAT de forma como equivalentes reductores que se van a ir a cadena respiratoria. Uh-huh. O pueden participar en la formación de glucosa nueva, ¿no? Esto que les decía del piruvato, bueno, recuerden, podemos escalar hacia arriba en reacciones anabólicas
en la ruta de gluconeogénesis, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos, insisto, cadenas de carbonos. Y estas cadenas de carbonos provienen de los aminoácidos. En el caso del amonio, diagonal amoníaco, este se tiene que convertir en urea. Resulta ser que el amoníaco no es para nada friendly con nosotros, con el organismo. Es tóxico, ¿sí? Neurotóxico, de hecho. Y bueno, hay que eliminarlo, ¿no? Hay que eliminarlo. No lo podemos eliminar tal cual como amoníaco, ¿sí? Es mucho más soluble y menos tóxica la urea, entonces hay que convertirlo a urea, ¿sí? Y de esta forma se elimina por riñón. Su lugar final sería la orina misma, pero cosa interesante, lo comentaremos más adelante, pero cosa interesante es que la urea nos va a servir como un marcador de funcionamiento renal. Porque, por ejemplo, ante alguna disfunción renal, como suele ser pues, la insuficiencia renal, tiende a retener más urea en circulación, dado que obviamente tiene que pasar a circulación. La urea, esta se genera en hígado, por cierto, tiene que pasar a circulación y eventualmente llegar a riñón para ahí eliminarse. Bueno, ante un trastorno renal y una pobre filtración, tiende a acumularse más cantidad de urea en sangre, ¿no? Esta no es la única razón para la acumulación de urea, pero bueno, sí se sospecha cuando los valores se disparan y van en correlación con otros marcadores de funcionamiento renal, como creatinina, por ejemplo, ¿no? Creatinina y observar proteínas en orina. Esos son como evidencias muy, muy rápidas de que algo no anda bien con el riñón. Pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si lo que fallara fuera el hígado, no habría acúmulo de urea como tal, ¿no? Sino de nitrógeno. Sí, nitrógeno total, correcto. Incluso del mismo amoníaco, ya comentaremos más adelante algunas deficiencias enzimáticas del ciclo de la urea. Sí, se acumularían a amoníaco, ¿no? ¿Sí? Depende cuál sea el estado del hígado, ¿no? En condiciones agudas probablemente ni siquiera se haga tan manifiesto. En condiciones crónicas es probable que sí se incrementen algunos productos nitrogenados. Pero bueno, ya entraremos más a detalle de en qué momento hay hiperuremia. No confundir con hiperuricemia, ¿no? Que es bastante frecuente la confusión. Hiperuremia o hiperamonemia, porque van de la mano, por cierto. Miren, cosa interesante, chicos. En el organismo, por ahí del 90% de todos los requerimientos energéticos son solventados por carbohidratos y los lípidos, ¿sí? Creo que a lo largo del curso hemos sido muy enfáticos con eso, ¿verdad? Quiere decir que de forma basal, en condiciones normales, por ahí del 10 o incluso hasta el 15% de los requerimientos son solventados por los aminoácidos, por degradación de proteínas y obtener energía directamente de aminoácidos. Si se fijan, es una pequeña proporción, pero pasa. Pasa todo el tiempo. Probablemente ahora mismo lo estamos haciendo. Para los que desayunaron muy temprano, ¿sí? Pues ahorita está absorbiéndose la glucosa, quizás, a lo mejor ya está acabándose de absorber la glucosa directamente de la dieta y comenzará el hígado a degradar glucógeno para mantener la glucosa en buenas concentraciones en sangre. Y si se acuerdan, chicos, por ahí habíamos mencionado que la gluconeogénesis se incrementa un poquito justamente con la liberación del glucógeno, con la ruptura del glucógeno y liberación de glucosa. La gluconeogénesis también entra un poco al quite ahí. No es tan marcada como si lo suele suceder en periodos de ayuno, que es el periodo nocturno. Es ahí donde quizás más se hace pronunciable el catabolismo de los aminoácidos. Quizás, insisto, pasa un poco más desapercibido a lo largo del día, donde pues, la glucosa sanguínea depende de la ingesta, del desdoblamiento del glucógeno,
Pero si ustedes recuerdan, por ahí vimos alguna gráfica, había gluconeogénesis muy pequeñita, ¿verdad? En esas horas previas al siguiente alimento, ¿no? Justamente participando para equilibrar las concentraciones de glucosa y que se mantuvieran pues estables, ¿no? Estables antes del siguiente alimento. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí muy probablemente esté dándose la actividad del catabolismo de aminoácidos. ¿Vale? Por supuesto, en estados ya alterados del metabolismo de lípidos y de carbohidratos, este equilibrio se rompe y entonces pues la gluconeogénesis tiene que estar participando más y más y más, tomando, recuerden que una de las, que por definición la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de productos no carbohidratos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que toma? Lo que puede, ¿no? Las mismas cadenas de carbonos de los aminoácidos, ¿no? Glicerol, ¿no? Propionato, lo que pueda, ¿no? Lactato, ¿sí? La alanina, ¿no? Lo que pueda tomar el organismo como fuente de carbono lo tomará y entonces pues empezará la síntesis de glucosa, ¿no? Bueno, ahí entrarían los aminoácidos. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos a revisar de forma panorámica lo que será la dieta, lo que será, perdón, la digestión y absorción de los aminoácidos, ¿no? Ahorita nos vamos a concentrar, por tanto, a las proteínas y aminoácidos de origen exógeno. ¿De acuerdo? Miren, a diferencia de lo que hemos mencionado hasta ahora con carbohidratos y con lípidos, las proteínas, chicos, no comienza su digestión en la boca. ¿Se acuerdan que hemos mencionado a la amilasa y a la lipasa salivar? Bueno, no tenemos una enzima que haga un trabajo importante a nivel de boca. Ojo, eso no significa que no comience cierto grado de digestión de los alimentos. Obviamente sabemos que por la actividad mecánica, ¿no?, de las piezas dentales, se va rompiendo, se va desgarrando, por ejemplo, carnes, ¿no? Ya hay un trabajo de degradación, desde luego, ¿no?, o de digestión, pero no es enzimático, a eso me refiero, ¿no? En boca no comienza la digestión enzimática, ¿sí? Comienza la trituración, la generación del bolo, pero no es propiamente un ataque enzimático, ¿no? Para carbohidratos y con lípidos sí, sí se comienza desde ahí. Qué curioso, justamente ambos, carbohidratos y lípidos, son de los que dependemos energéticamente en su mayoría, ¿no? Quizás sea por eso que no hay una enzima específica en boca para desde ahí empezar a degradar, ¿no? Pudiera ser esa parte de la explicación, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza la digestión? Por lo menos enzimática, comienza en la fase, en el estómago, perdón, con la fase gástrica. Vamos a ver 4 fases. Esta sería la primera, en la que sucede en el estómago, ¿no? Aquí destacan mucho 2 eventos. El primero es el bajo pH, chicos. Esto en sí mismo ya contribuye un poco con la digestión enzimática, porque, recordarán, esto lo deben tener muy, muy claro, los cambios bruscos del pH, como sucede en el hígado, entre el 1.5 y 2 de pH, perdón, en el estómago, entre el 1.5 y 2 de pH, va a condicionar la apertura de las cadenas polipeptídicas, ¿no? Entonces, no me importa si una proteína venía en nivel de estructura cuaternario, terciario, no importa, se van a abrir estas cadenas, se van a disociar estas cadenas. ¿Por qué? Porque el pH justamente pues va a distorsionar interacciones que estarían estabilizando a la cadena polipeptídica en su forma globular, en su forma fibrosa. ¿Sí? Ya aquí no importa, todos van a ser como hilos desdoblados, hilos desplegados por acción, en su mayoría, por acción de el pH muy, muy bajo. Ese sería un primer evento. Un segundo evento que correspondería al ataque enzimático, que aquí sí comienza, por cierto. La pepsina, que sería una enzima resistente a estos pHs muy bajos, empezará a atacar de forma muy precisa ciertos puntos, que ahorita comentaremos dónde serán, de las proteínas. No corta al azar, corta bajo un criterio, ahorita lo comentaremos, pero ya empieza a hacer cortes.
como hemos mencionado en otras ocasiones, con las primeras enzimas que entran en acción para las diferentes moléculas, la pepsina también puede hacer cortes gruesos, no necesariamente lo más fino. Ujú. Pero no importa, porque eventualmente en la siguiente fase, conforme avancen a la primera sección del intestino, comenzará lo que se llama la fase intestinal luminal. Ujú. ¿Qué es esta? Pues es la fase del intestino donde habrá liberación de enzimas solubles provenientes del páncreas, ujú, en su mayoría provenientes del páncreas, y estas van a continuar lo que ya hizo la pepsina, haciendo cortes todavía mucho más finos, también con propios criterios. Ahorita vamos a comentar cómo van cortando cada una de ellas, de forma tal que se puedan llegar a lo que queremos, que son tanto oligopéptidos, lo más pequeños posibles, y aminoácidos libres. Ujú. Como pueden suponer, quizás con la pepsina no tengamos tantos aminoácidos libres, pero conforme vayan trabajando las enzimas que ahí aparecen, tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y B, pues vamos a ir llegando de a poco a estos aminoácidos libres, que nada más les bastará encontrarse con su transportador en el intestino y pasar rápidamente al interior de los enterocitos. Y en el caso de los oligopéptidos, estos sí necesitan trabajarse lo suficiente como para llegar a di y tripéptidos. Estos di y tripéptidos sí son absorbibles por el enterocito. Uh-huh. En caso de que estén todavía un poco más agrandados, se intentará que se corten lo más posible. De otra forma no podrán ser absorbidos, por lo menos en su mayoría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta es la fase intestinal luminal, ¿no? Son enzimas, son proteasas, desde luego, todas estas que mencioné, liberadas por el páncreas. El contenido pancreático, por cierto, ya es alcalino en un intento de neutralizar lo que viene saliendo del estómago. Y estas enzimas pues trabajan a un pH más elevado, no necesariamente en un pH ácido, ¿sí? Por eso el contenido pancreático liberado es preferentemente alcalino, en un intento de neutralizar lo que va saliendo del estómago. Bien, hasta este punto no está... ¿Sí? Bueno, sí, como duda de cómo vamos. Entonces, se podría decir que en el estómago, por el ácido clorhídrico, como quien dice, se va a encargar nada más de como desnaturalizar a la proteína y dejarla como preparada para que la pepsina empiece a hacer los cortes. Bueno, yo chequé y creo que decían que la pepsina todavía no podía hacer cortes en extremos, ¿no? Los hacía, bueno, en la cadena lineal de aminoácidos, los hacía más, se puede decir que como, bueno, no quiero decir céntricos, ¿verdad? Pero, o sea, como que más hacia, alejados de los extremos de sí, de la misma cadena, no sé si estoy bien. Sí, eso tiene un nombre, Kevin, se llama actividad de endopeptidasa. La pepsina se considera, junto con otras, ahorita veremos, endopeptidasas. Supongo que pueden intuir un poco por el vocablo que significa endo, es adentro, ¿sí? Y peptidasa, pues es que corta péptidos, ¿no? O proteínas. Entonces, la pepsina es una endopeptidasa porque se concentra en cortes internos de la cadena. Por consecuencia, y como pueden suponer, habrá exopeptidasas, que se enfocan más bien en los extremos. Pero es cierto, ¿sí? Por eso les decía, muy pequeña proporción de aminoácidos libres se van a generar apenas con al pasar por la fase gástrica. En realidad la mayoría se logra hasta la fase intestinal luminal. Ajá. Y del otro que comentaba, del ácido clorhídrico, que es el ácido que se libera, por cierto, de hecho tiene dos funciones. Esta que comenta usted, y que bueno, aquí les había yo dicho, desnaturalizar a las proteínas, pero también cumple con la activación inicial de la pepsina. La pepsina se libera en forma decimógeno, es decir, en su forma preenzima o proenzima, es decir, es una forma no activada de la enzima,
y sufre de cortes espontáneos por el bajo pH. Entonces, ahí el ácido clorhídrico activa a la pepsina. Luego, por cierto, la pepsina tiene un efecto de autoactivación, ¿sí? Pero inicialmente el ácido clorhídrico contribuye a la activación de la pepsina. Ya luego la pepsina en sí misma resiste ese pH bajo, pero inicialmente el zimógeno es cortado o se induce un corte por el bajo pH. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, chicos, apenas con estas dos fases, se ha conseguido mucho, pero no se ha conseguido del todo. Faltaría actividad enzimática a nivel de la membrana del enterocito. A se le llama fase intestinal de borde de cepillo. Es básicamente la actividad enzimática de, pues sí, enzimas, valga la redundancia, ancladas en la membrana. Las anteriores, en la fase luminal, son enzimas solubles. Estas, en la fase de borde de cepillo, están ancladitas ahí en la membrana. Entonces todavía habrá peptidasas pegaditas ahí, insisto, a la membrana, que harán esos últimos cortes, ya sea para cortar dipéptidos o tripéptidos, y que ya entren directamente como aminoácidos libres. ¿De acuerdo? En el caso de que se absorban pequeños oligopéptidos de 2 o de 3, es decir, dipéptidos o tripéptidos, estos todavía van a sufrir ruptura en el interior de los enterocitos. A esto se le llama fase intestinal intracelular. Ya es el último filtro, digamos, el último filtro donde se lleva a cabo la digestión. Por cierto, ya estas últimas, sobre todo estas últimas enzimas peptidasas citosólicas de la fase intracelular, ya ni siquiera les damos un nombre concreto. ¿Saben? En realidad son peptidasas muy específicas. Sí, muy específicas que, bueno, en la literatura va a ser un poco difícil que encontremos nombres específicos para todas estas peptidasas. Son varias, son varias peptidasas, por una sencilla razón, porque en realidad, como hacen cortes muy específicos, pues tendríamos que ver qué corte hacen, ¿no? A lo mejor hay una enzima especializada para el corte entre triptófano y lisina, habrá otra enzima encargada de leucina y aspartato, qué sé yo, ¿no? Es simplemente cuestión de imaginación, pensar cuántas probables combinaciones de dipéptidos y tripéptidos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que simplemente se les nombra así de forma muy genérica peptidasas citosólicas, ¿no? Pero es necesario que entendamos que, bueno, es un amplio listado, es muy genérico este término, pero hacen cortes específicos según qué es lo que tengan enfrente, ¿no? La combinación para esos dipéptidos y tripéptidos. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si van notando en la imagen, chicos, ahí en el enterocito, en esta esquemita del enterocito, en su mayoría pueden ser di y tripéptidos los productos absorbidos. No sé si notan por el grueso de la flecha, ¿sí? Lo que más se va a absorber son di y tripéptidos. Y en una menor proporción, que no es tan bajita, pero sí es por lo menos menor a la anterior, aminoácidos libres. Bueno, no importa, porque como todavía falta esta última fase intracelular, con las peptidasas citosólicas, pues terminan en su mayoría, ahora sí, por convertirse en aminoácidos libres. Y entonces, los transportadores, que de hecho son muy parecidos a los que se encontrarían a nivel de membrana apical, harán pasar aminoácidos libres, ¿sí? Ahora sí en una mayor proporción, del citoplasma hacia circulación sanguínea. Porque para no variar, por cierto, el hígado habrá de captar en su mayoría esos aminoácidos, el restante se quedará en circulación para llegar a tejidos periféricos. ¿Va que va? Profe, una pregunta. Entonces, ¿Sí? ¿se podría decir que el hígado va como a oxidar los aminoácidos que vayan sobrando? Sí, oxidarlos, catabolizarlos, dependiendo cuáles sean los requerimientos, puede recuperar cadenas de carbonos
o invertirlos para la síntesis de algunas proteínas. Sí, insisto, depende cuál sea la necesidad. Si hay demanda de aminoácidos, muy probablemente no los catabolice, no los rompa, ¿no? Y los invierta en síntesis de, qué sé yo, algún otro compuesto aminado o proteínas nuevas. Pero si en el estado global del organismo hay buen suministro de aminoácidos, generalmente el excedente sí se va a eliminar. El hígado se va a encargar de, por reacciones de transaminación y desaminación, ir separando los grupos amino que eventualmente resultarán en urea. Pero sí, contestando su pregunta, Claudia, sí, el hígado se encargará de eliminar en cuanto por excedente, digamos, por excedente, o porque ya definitivamente sí hay que retirarlos del medio, a lo mejor tiene alguna, el aminoácido está oxidado, ¿no? Bueno, ya no sirve, entonces lo eliminamos, o, insisto, conservarlo para otros fines. ¿Va que va? Profesor, disculpa ¿Profe? otra pregunta. Adelante. Tú primero si quieres. No, tú, y ahorita. Bueno, profe, el enterócito, bueno, es que había leído que también puede secretar enteropeptidasa, bueno, ajá, esa enzima, y esa enzima nos va a ayudar a hacer la conversión o activar al simógeno o tripsinógeno en tripsina, y ahí es cuando se va a generar la cascada bueno, es que lo mencionaba como una cascada de activación, que es que va a empezar a activar todas las enzimas que va a haber ya en lo que es la fase pancreática, me parece, que son el quimiotripsinógeno, la proteolastasa, entre otras. Bueno, ya las mencionó anteriormente, pero bueno, ¿eso es correcto? Sí, correcto. De hecho, ahorita vamos a ir al detalle. Como les decía, es el panorama general, la vista panorámica. Pero sí, ahorita vamos a ver el detalle de cómo trabaja la pepsina, todas estas enzimas y cómo se activan. Pero sí, es correcto, la enteropeptidasa inicia la cascada de activación, pero de las enzimas que trabajan a nivel de la fase luminal. Ahorita vamos para allá, Ahora sí, Aldo. Sí, bueno, con respecto a esto de las enzimas, para referirnos a lo que es el corte, estamos refiriéndonos a lo que es el centro catalítico, ¿no? Ya sea, Para bueno, las... ajá, ve que tiene su sitio de unión o de fijación y el sitio activo. Ajá. Y bueno, ya con esto pues se va a diferenciar, ¿no? En quimiotripsina, tripsina y no me acuerdo si era, creo que lastasa también, en donde su corte pues depende de cada una, va a ser posterior a fenilalanina, triptófano y bueno, diferentes aminoácidos, ¿no? Sí. Lo que van a hacer cada una de estas enzimas es que cortan de diferente forma. Ahorita vamos a ver el detalle. Cortan de diferente forma. Evidentemente, deberán hacer contacto con el sitio activo de cada enzima, ¿no? Hay unos que se acoplan mejor a ciertos aminoácidos. De hecho, reconocen aminoácidos. Pero sí, insisto, todos cortarán, algunas cortarán aminoácidos con anillo aromático, otros con aminoácidos con carga negativa, con carga positiva, ¿no? Ahorita vamos a ver los diferentes criterios. Y con esto se asegura que en realidad, reconociendo los diferentes grupos de aminoácidos, que por eso nos detuvimos en clases anteriores a revisar los grupos en los cuales quedan clasificados los aminoácidos, para ahorita entender cómo trabaja, por ejemplo, una pepsina y una tripsina, ¿sí? Que más o menos harán cortes similares, ¿no? Una carboxipeptidasa A y B, ¿dónde van a hacer los cortes, ¿no? ¿Bajo qué criterios? Pero sí, Aldo, o sea, cada una reconocerá, quizás no tan específico, una topografía molecular, como lo suelen hacer la mayoría de enzimas, pero sí van a reconocer aminoácidos, y eso les va a ser suficiente para decir, a ver, yo identifiqué aquí un triptófano, pues aquí va el corte. Yo identifiqué aquí un glutamato, un aspartato, pues aquí va el corte. Evidentemente, su sitio activo y su centro catalítico debe ajustarse a el reconocimiento del aminoácido o los aminoácidos que le corresponden.
Sí, gracias. ¿Ah? Bueno, ahorita vamos a ver el detalle de cómo trabajan las enzimas. Miren, antes de cambiar de diapositiva, quiero mencionarles algo, chicos. Miren, aquí notan en la imagen que muy atinadamente el autor me pone en una flecha gruesa lo que proporcionalmente más se atraviesa, ¿no? En la membrana apical, un poco más de di y tripéptidos, que los aminoácidos libres. Pero en la membrana vasolateral, cuando ya pasen a circulación, lo que más se atraviesa son aminoácidos libres, porque finalmente eso es lo que perseguíamos, ¿no? Que las proteínas ingeridas en la dieta llegaran hasta sus bloques de construcción más básicos. Pero fíjense qué curioso, se nos indica que hay una pequeña proporción de dipéptidos y tripéptidos que logran pasar a circulación, lo cual es cierto, es correcto. Pero saben, hay algo que no ilustra la imagen, que es el paso de péptidos un poco más grandes. Miren, no me pregunten por qué, no me pregunten bajo qué circunstancias, pero saben, de vez en vez el intestino deja pasar oligopéptidos más grandes, que por alguna razón escaparon de algún modo a la digestión enzimática. No estoy hablando de péptidos así muy, muy alargados, en realidad podrían ser de 5, 6, 7 aminoácidos, que por alguna razón, insisto, no me pregunten por qué, no se digirieron y más aún pudieron atravesar el enterocito. Como pueden suponer, esto es lo menos que sucede. En realidad no es tan frecuente, pero puede llegar a pasar. Se ha especulado, y yo coincido con esto, que algunos péptidos de estas longitudes, 5, 6, 7 aminoácidos, puedan atravesar el enterocito, no necesariamente por transportadores, porque estos sí reconocen estas longitudes o los aminoácidos libres, pero sí de forma paracelular, es decir, entre las células, ¿no? Aquí no se ve, nada más se nos ejemplifica una célula, pero desde luego podemos suponer que hay células vecinas a esta, ¿no? Bueno, en los pequeños espacios que se puedan ir abriendo entre célula y célula epitelial del intestino, se pueden ir colando algunos productos, ¿no? Como algunos péptidos relativamente pequeños. ¿Por qué les comento esto? En realidad serían inocuos, ¿eh? No hay ningún peligro real con estos. Eventualmente hay otras peptidasas que pueden atacar a estos oligopéptidos que por ahí se nos van colando, o si llegara como oligopéptido al intestino, perdón, al hígado, el hígado se encargaría de degradarlo, etc. Para la mayoría de los casos estos péptidos son inocuos, pero podría ser que sean algunas veces responsables de generar alergias hacia ciertos alimentos. ¿Sí? Esto quizás, no sé si lo sepan, chicos, pero para la respuesta inmunitaria, para montar una respuesta, se deben tener dos condiciones, ¿no? La primera es que lo que tengamos enfrente, lo que el sistema inmunitario tenga enfrente, sea algo extraño. Sea algo extraño. Es muy difícil poder definir qué tan extraño le puede parecer al sistema inmunitario una molécula, ¿sí? Lo que se suele mencionar es que entre más rígida sea una molécula, ¿no? Y más grande, y esto no corresponda con los patrones moleculares del organismo, ahí es cuando se reconoce como extraño, ¿sí? Es decir, una proteína grandotota y rígida, y si no es nuestra, si es foránea, híjoles, así se reconoce como extraño. ¿De acuerdo? Y bueno, a partir de esto se puede ir matizando. Bueno, ustedes pueden decir, profesor, pero un oligopéptido no es una proteína. Y más aún, pues es tan pequeñito, no es tan grande, ¿verdad? Que no puede alcanzar a tener una rigidez. Bueno, eso es en la teoría, ¿no? En la práctica parece ser que algunos oligopéptidos se pueden comportar como estructuras medianamente rígidas, tampoco lo son mucho, pero medianamente rígidas. Y si provienen de alimentos, pues desde luego son proteínas foráneas, proteínas exógenas. Y a esto hay que agregarle un último ingrediente para que todo se dé bien, que es la atopia. ¿Qué es la atopia? Es esta respuesta
del sistema inmunitario exacerbada, ¿sí? No muy bien entendida, se sabe que es hiperactiva la respuesta inmunitaria, que ante el mínimo de reconocimiento de algo extraño, pues puede responder contra eso extraño, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en otros tipos de alergias no alimentarias, como pueden ser alergia al polen. Obviamente hay compuestos en el polen que son reconocidos como extraños. Aquí el asunto es que la mayoría de nosotros no va estornudando por ahí con la brisa primaveral, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados, hemos tenido tolerancia contra estos compuestos del ambiente. Lo mismo aplicaría con los alimentos, ¿no? ¿Sí? Nadie, bueno, no digo nadie, porque siempre hay excepciones, pero la mayoría de nosotros toleramos los alimentos, ¿no? No les ponemos peros a esos alimentos, por más que tengan contacto con nuestros epitelios, con nuestras células, ¿verdad? Lo que queremos es degradarlos y absorberlos. Pero, insisto, hay individuos, hay personas que tienen una respuesta más hiperactiva contra proteínas exógenas, que, por desgracia, en estos casos suelen ser pues, proteínas de los alimentos, ¿no? Y entonces por ahí puede haber algunas alergias contra mariscos, por ejemplo, ¿no? Contra el gluten, que es la proteína de varias especies vegetales. Para fines prácticos, y ya con esto cierro el comentario y el paréntesis, para fines prácticos, pues ya el alergólogo no se pone a identificar cuál es el dominio, ¿verdad? El tipo de péptido que reconoció el sistema inmunitario para la alergia ante el gluten o ante algunos mariscos. Simplemente atiende la alergia, ¿no? ¿Sí? Da antihistamínicos, ¿verdad? Restringir ese alimento de la dieta y tal, ¿verdad? Pero bueno, esto que les comento es apenas el fundamento teórico, ¿sí? Hay quienes discrepan de esto, a mí me parece que hay cierto grado de fundamento bioquímico para creer que es cierto, pero bueno, les comento, pequeñas proporciones de oligopéptidos se nos van a colar por ahí, insisto, para la mayoría de nosotros que no tiene una atopia y por consiguiente no desarrollará alguna alergia, pues serán inocuos, ¿no? Pero para ciertas personas basta con que se junten estas condiciones para que pueda manifestar cierto grado de rechazo o inflamación por el consumo de ciertos alimentos. Bueno, hasta aquí el paréntesis con respecto a estos oligopéptidos. Vamos a pasar ya de lleno a la digestión en el estómago, chicos. Miren, lo que les decía hace apenas un rato, ¿no? A través de células parietales del estómago y células principales se liberará el ácido clorhídrico ante el estímulo de tener alimento en el espacio. Y como ya decíamos, el ácido clorhídrico tendrá estas dos funciones, la primera de intentar desnaturalizar proteínas, y la segunda de contribuir en la activación del pepsinógeno, que es la forma simógena, la proenzima, ¿sí? Así como nos decía hace un ratito Neto, pero con las enzimas intestinales. Aquí tenemos una forma inactivada de la enzima, que generalmente es mucho más grande que la forma activa. Esta proenzima, este simógeno se llama pepsinógeno, así se libera, y el ácido clorhídrico induce un corte por la pepsina, para que la pepsina se vea cortada, insisto, y ya como pepsina, esta ejecutará su actividad catalítica, ¿no? Lo que resta por ahí, lo que va quedando, o lo que se va perdiendo, que eventualmente también se habrá de degradar, sería un pedacito de apenas 42 aminoácidos. Y, cosa interesante, esta no es la única forma de activar a la pepsina. Una segunda forma, me voy a regresar un momentito, sería la autoactivación, ¿sí? Que me generaría ya pepsina activa, y esta pepsina activa intentará modificar a pepsinógeno que se va liberando después para inducir el corte de este pedacito de 42 aminoácidos, ¿no? Entonces, la pepsina se estaría activando por dos mecanismos, ¿sí? Inducido por el pH, y una vez que haya suficiente cantidad de pepsina ya activa, esta misma cortaría a formas de pepsinógeno que todavía no han alcanzado pues la forma ya activa madura, ¿no? A esto se le llama autoactivación.
Pero insisto, viene inducido desde el pH ácido. Muy bien. ¿Y qué onda con la pepsina? Bueno, como ya decíamos, es una endopeptidasa, no es la única, habrá más. Desde luego lo que hace es que se va a concentrar en uniones peptídicas, en enlaces peptídicos. De hecho, de aquí en adelante todos hacen exactamente lo mismo, cortan enlaces peptídicos. La mayoría de interacciones ya se deshicieron, por cierto, con la desnaturalización. Entonces, lo único que nos va quedando, pues, son estructura primaria, ¿no? Fíjense, ya se deshizo estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. Recuerden que estos últimos niveles de estructura están sostenidos por puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, ¿no? Interacciones hidrofóbicas. ¿Sí? Bueno, aquí el pH ya echó por debajo 3 niveles de estructura. ¿Sí? Y nada más falta ir deshaciendo la estructura primaria, que es toda la secuencia, todas las cadenitas, como si fueran hilos abiertos, pues hay que ir cortando por los aminoácidos. Entonces, bueno, por eso dice aquí hidroliza uniones peptídicas, enlaces peptídicos. Ahora, la pepsina se concentra principalmente en el reconocimiento de los anillos aromáticos de los aminoácidos, es decir, cortaría preferentemente triptófano, fenilalanina y tirosina. Por ahí, si no mal recuerdo, también habría que incluir a la leucina. Si van llevando notas, incluyan ahí a la leucina. También estaría reconociendo a la leucina para inducir su corte. ¿Sí? Fíjense que no corta así al azar. ¿Sí? No corta una valina, no corta un glutamato, no, o sea, se concentra en el reconocimiento de aminoácidos con anillo aromático y incluiríamos ahí a la leucina. ¿Va que va? Como pueden suponer, una proteína no está construida solamente por estos 3 aminoácidos, 3 o 4 aminoácidos. Obviamente están ahí los 20 en diferentes proporciones. Entonces, eso es lo que me va a generar que la pepsina no me pueda cortar tantos pedacitos tan pequeñitos, ¿no? ¿Sí? Cortará donde vea algunos de estos aminoácidos, ¿no? Por eso les decía que genera cortes gruesos de las proteínas y ya luego las otras enzimas se encargarán del corte fino. ¿Va que va? Profe, bueno, Sí. en alguna bibliografía había leído que la pepsina también reconocía al glutamato y al aspartato. No sé si sea correcto o no. Sí, hay algunos autores que mencionan que hay un reconocimiento también de estos. Yo en la literatura que he revisado, generalmente se concentran en estos y en leucina. ¿Sí? Supongo que debe haber algún consenso sobre qué aminoácidos hay un mayor reconocimiento. Yo creo que por eso se mencionan a estos con anillo aromático y por ahí se nos cuela la leucina, ¿no? Pero es cierto, yo también he visto por ahí que se incluyen algunos otros aminoácidos, pero revisando globalmente en la literatura, algunos autores lo mencionan, otros no. Entonces, estos que les menciono son los que comúnmente más se asocian al su corte. Y aparte porque por ahí vamos a ver que estos otros aminoácidos que usted menciona están cubiertos por las otras enzimas. Profe, ¿Sí? estas enzimas, ya ve que son las endopeptidasas. No sé si ya lo mencionaron, pero estas endopeptidasas van a cortar, los extremos, no van a cortar los extremos, más bien solamente dentro, ¿no? De las proteínas. No sé si ya lo Sí, en mencionaron. efecto. Sí, en efecto, ya lo mencionamos. Caen dentro del grupo de las endo, que significa adentro, ¿no? Endopeptidasas cortarán cadenas polipeptídicas en cortes internos. No se van a especializar en ir cortando a los extremos, ni del extremo amino, ni del extremo carboxilo. Se concentrarán en sitios internos. Gracias. Y ahorita más adelante veremos a las carboxipeptidasas.
Bueno, aquí lo que decíamos, ¿no? El pepsinógeno entonces llega a formarse como pepsina por estos dos mecanismos de pH y la autoactivación. Ok, bueno, la pepsina ejecuta sus cortes, ¿de acuerdo? Y de a poco, conforme los alimentos vayan transitando hacia el intestino delgado, comenzará la siguiente fase de la digestión, que tiene que ver con estas liberadas a partir del páncreas, pero, cosa interesante, también son liberadas como sinógenos, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón, dado que son enzimas que cortan a otras proteínas, pues hay que tener el suficiente cuidado como para no tenerlas o resguardarlas como enzimas activas, porque si no, pues habría un efecto de autodegradación en el páncreas, por ejemplo, ¿no? Cosa que evidentemente no se pretende. Entonces se liberan como simógenos o proenzimas, y ya nada más que haya algún detonador que las vaya activando, ¿no? En este caso es la enteropeptidasa, que ya viene acotada neto, liberada por el mismo intestino cuando siente el estímulo de la presencia de los alimentos, y esta enteropeptidasa ya se encargará de cortar al tripsinógeno. Aquí también hace un corte, no recuerdo de cuántos aminoácidos, pero esencialmente hace eso, un corte de un extremo del tripsinógeno para dejarnos una versión más recortada, más pequeñita, que sería la tripsina, con la función ya activa, ¿no? Para continuar la degradación. La tripsina también tiene este efecto de autoactivación, es decir, el desencadenante es la enteropeptidasa, pero la tripsina eventualmente, conforme incremente su concentración ya activa, tendrá efectos sobre tripsinógenos que aún no han sido cortados, ¿sí? A esto, insisto, se le llama autoactivación. Recuerden, ya estamos hablando de la fase intestinal luminal. ¿Y por qué es importante la tripsina? Porque se va a encargar de cortar el resto, ¿sí? Quimotripsinógeno sería el simógeno de la quimotripsina. La proelastasa será el simógeno de la elastasa. La procarboxipeptidasa A, el simógeno de la carboxipeptidasa A. Procarboxipeptidasa B, el simógeno de la carboxipeptidasa B. Y ahora sí, ya tenemos todo un cóctel bastante completo, ¿sí? Como para empezar a generar buenas cantidades de oligopéptidos muy pequeñitos y ya incluso aminoácidos libres, ¿de acuerdo? Pero estas, por lo menos, chicos, serían enzimas solubles provenientes del páncreas que se activan por la tripsina y que esta, a su vez, sufrió un corte por la enteropeptidasa y por su autoactivación, de forma que ya las tenemos listas para que ejecuten sus cortes. Bueno, ¿cómo van a cortar? Esto está bien interesante, chicos, fíjense. No es un mecanismo como tan aleatorio, ¿eh? Incluso por ahí tiene su grado de sofisticación. Revisemos a las endopeptidasas, ¿no? Revisemos cómo trabajan las endopeptidasas. De primera, noten que el esquema se concentra en algunos aminoácidos al centro de esta cadenita. Obviamente esto es un esquema, ¿no? Pero eso es lo que intenta ejemplificarse aquí. La pepsina, vamos a comenzar con la pepsina. Recuerden, la pepsina se concentra reconociendo aminoácidos con anillo aromático, ¿no? Aquí aparece fenilalanina, tirosina, mencionábamos anteriormente triptófano, y fíjense, aquí sí aparece la leucina. ¿De acuerdo? Como le decía hace un ratito a Neto, nos vamos a concentrar en los aminoácidos que generalmente sí son reconocibles por cada una de estas enzimas, ¿no? Fíjense, ¿cómo va a ser el corte la pepsina? La pepsina va a hacer cortes en dos sitios, ¿sí? En dos sitios al interior de la cadena. Basándonos en estas posiciones X y Y, la pepsina hará cortes en sitios adyacentes a esta posición X, siempre y cuando este aminoácido, el de la posición X, sea fenilalanina, tirosina, triptófano, leucina. Y generalmente va a dejar un espacio, una separación de 2
Hay algunos autores que mencionan que este número no importa, podrá ser diferente de 2, pero bueno, vamos a pensar que son dos aminoácidos cualquiera, no sabemos cuáles puedan quedar aquí, y luego hacer un segundo corte, ¿sí? En el enlace peptídico adyacente previo a la posición Y, que va a ser fenilalanina, tirosina, triptófano o leucina. Si no se cumplen estos criterios, entonces la pepsina no corta, ¿sí? Se tienen que dar estos criterios para que la pepsina ejecute su corte. Si esto ocurre, vamos a suponer que la disposición de estos dos aminoácidos X y Y están hacia un extremo, ya sea aminocarboxilo, es probable que no suceda, porque la pepsina se va a concentrar en aminoácidos interiores, ¿sí? En aminoácidos que estén más al interior de la cadenita. ¿De acuerdo? Bueno, esta sería la forma para hacer el corte por parte de la pepsina. Las otras endopeptidasas, que son tripsina, quimotripsina y elastasa, ya lo hacen de una forma un poco más sencilla. Nada más se basan en hacer un corte en un solo sitio, que sería identificando, por ejemplo, en el caso de la tripsina, aminoácidos catiónicos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, lisina y arginina, que tienen cargas positivas en sus cadenas laterales, ¿no? Fíjense, de nueva cuenta, hacemos alusión a la clasificación de los aminoácidos. Ya recordamos, ¿verdad? Lisina, arginina, ¿sí? Por ahí histidina también, con carga positiva. Habrán de ser reconocidos por tripsina, ¿no? Aminoácidos catiónicos. Entonces, ahí ejecuta el corte la tripsina. Obviamente esto no es suficiente, hay que tener más repertorio para hacer cortes más variados, ¿no? Entonces, aquí la quimotripsina, ¿sí? Hace cortes únicos, no como la pepsina, reconociendo anillos aromáticos, ¿no? Fenilalanina, tirosina y triptófano. Y con esto se complementa la actividad que ya había tenido previamente la pepsina. Sí, en efecto, reconocen los mismos grupos de aminoácidos, pero ¿sí? La quimotripsina lo hará en la fase intestinal luminal y teniendo como criterio solamente el reconocimiento de un aminoácido y no de dos. Y entonces se sigue generando variedad de cortes. Luego con la elastasa se concentra más bien con los aminoácidos de cadena linfática, ¿no? ¿Se acuerdan de ese primer grupo? Que aquí aparecen, por cierto, lisina, alanina, valina, leucina y isoleucina. Misma situación, en cuanto encuentre un aminoácido, cortará el enlace peptídico adyacente siguiente a donde identificó ese aminoácido. ¿De acuerdo? Y si se van fijando, chicos, o sea, se va haciendo variado el criterio para ejecutar los cortes, de tal forma que hay mayor probabilidad de empezar a tener productos mucho más pequeños, ¿no? Algunos cuantos oligopéptidos, incluso por ahí, de a poco irán surgiendo los aminoácidos libres. Luego, las exopeptidasas. Y aquí encontramos a carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. ¿Sí? Estas, como el nombre lo indica, se engloban dentro de un subgrupo llamado carboxipeptidasas. Es decir, en efecto, son enzimas que cortarán en los extremos, pero no de forma aleatoria, se concentrarán en los extremos carboxilo terminal. Ahora, la carboxipeptidasa A se encargará de hacer cortes siempre y cuando el último aminoácido, recuerden que el grupo carboxilo siempre se le considera el último, el aminoácido en el extremo carboxilo se le considerará el último de la cadenita. Si este aminoácido es algún aminoácido neutro, es decir, sin carga, ¿sí? Entonces habrá de ser cortado por la carboxipeptidasa A, ¿no? Por ejemplo, una serina por ahí podría ser cortada por una carboxipeptidasa A. En cambio, si el aminoácido en cuestión es un aminoácido catiónico, como recién comentábamos, ¿no? Lisina, arginina, histidina, será la carboxipeptidasa B la que se encargue de hacer el corte. ¿De acuerdo?
¿sí? Algunos aminoácidos ya empezamos a ver que se repiten, ¿verdad? Este aminoácido catiónico de la carboxipeptidasa B con los de la tripsina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Nada más el sitio de corte. En el caso de la tripsina será en sitios al interior de la cadena, con la carboxipeptidasa B sucederá con los extremos. El extremo carboxilo, de hecho. Luego tenemos la dipeptidilcarboxipeptidasa. Esta también corta hacia el extremo ¿cómo se llama? Del grupo carboxilo, hacia el final de la cadenita, pero lo hace de una forma diferente a las anteriores dos. ¿Cómo lo hace la dipeptidilcarboxipeptidasa? Va a cortar, ¿sí?, dos aminoácidos, ¿sí?, dos aminoácidos, siempre y cuando en la posición X, que ahí se observa, es decir, el penúltimo aminoácido, sea cualquiera, es decir, no le importa, ¿sí? No lo identifica, lo discrimina, pero el último sí tiene que ser prolina, fenilalanina y leucina. Ajá. Interesante, ¿verdad? Aquí ya cambió un poco el mecanismo de reconocimiento, ¿sí? Entonces, va a cortar un extremo, ¿sí?, con dos aminoácidos. El penúltimo lo discrimina, en realidad no lo reconoce del todo, pero quien sí reconoce es al último, que debe ser prolina, fenilalanina y leucina. Y entonces ahí ejecuta el corte. ¿De acuerdo? Ahora, esta dipeptidilcarboxipeptidasa, chicos, que es una de las enzimas que ya no habíamos comentado anteriormente, esta ya es una enzima de membrana, ya con la carboxipeptidasa A y B, hasta aquí habíamos llegado con las solubles. Ajá. Pero la dipeptidilcarboxipeptidasa, esta ya es de tipo, si no me recuerdo, es de membrana. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora con las enzimas que son aminopeptidasas. Las aminopeptidasas siguen siendo exopeptidasas, no lo olviden, nada más que no están cortando el extremo carboxilo, sino el extremo amino. Amino terminal. Vamos a revisar aquí tres. Las primeras son la aminopeptidasa N. ¿Sí? Esta habrá de cortar un solo aminoácido en el extremo amino terminal, siempre y cuando este sea un aminoácido neutro. ¿Sí? Misma situación, una serina, por ejemplo, ahí fácilmente puede ser cortada. Y la aminopeptidasa A, esta se va a concentrar en la identificación de aminoácidos aniónicos, es decir, y de aquí nada más hay de dos sopas, ¿se acuerdan? ¿Sí? El glutamato y el aspartato, ¿sí? Que tienen ahí un grupo carboxilo en su cadena lateral, ¿no? Y que los hace aminoácidos aniónicos. ¿Va que va? Y luego tenemos aquí al final a la dipeptidilaminopeptidasa 4. Esta hace un corte también bastante sui generis, fíjense. Hay una posición X, que sería la del extremo, y luego una posición Y. Bueno, identifica la posición Y en realidad, esta dipeptidilaminopeptidasa 4. ¿Sí? La primera posición, la del sitio X, es cualquier aminoácido, ¿sí? Pero en realidad lo que se está identificando es la posición Y, que debe ser prolina o alanina. Si son algunas de estas dos posibilidades, la dipeptidilaminopeptidasa ahí ejecuta el corte. ¿Sí? Ahí ejecuta el corte. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, se va separando también un dipéptido, ¿no? ¿Va a quedar, chicos? Y bueno, en su mayoría, con estas principales enzimas, faltan otras más, faltan sobre todo dipeptidasas y tripeptidasas al interior de los enterocitos, se cubre la mayoría de posibilidades de uniones entre aminoácidos, ¿sí? Se mencionaron prácticamente todos los grupos de aminoácidos según la clasificación que veíamos. Entonces, muy probablemente, ¿sí? Muy probablemente estemos generando ya tanto aminoácidos libres como oligopéptidos
que en su mayoría van a caer dentro de di y tripéptidos, ¿no? Y esto ya posibilita al intestino para absorberlos. ¿Va a quedar? Y bueno, como les decía, hay algunas peptidasas que van a estar presentes en el borde del cepillo del intestino, ¿sí? Que van a ser ya los últimos cortes, como para tratar de generar los últimos aminoácidos libres previos a la absorción, ¿de acuerdo? La mayoría son dipeptidasas y tripeptidasas también. Uh-huh. Y otras más se van a concentrar al interior de la célula epitelial del enterocito, ¿sí? Y bueno, todo esto con la finalidad de ir cortando al mínimo los diferentes segmentos ya minúsculos, ¿no? Para que pasen como aminoácidos libres hacia la circulación sanguínea. Uh-huh. Y ya en estas, en caso de que haya péptidos un poco más grandes, las enzimas, las peptidasas citosólicas del enterocito, ¿sí? También se van a poder subclasificar en endopeptidasas, exopeptidasas y dipeptidasas, según qué tan grandes hayan quedado por ahí en el citoplasma. Para quien no estuvo atento en la última media hora de la clase, este es el resumen, ¿sí?, de las diferentes fases, considerando primero una fase gástrica total y luego una fase intestinal, y luego dentro de la fase intestinal a su vez pues subfases, vamos a llamarle así: fase luminal, fase de borde de cepillo y fase intracelular. Ajá. Como les decía, bueno, en la fase gástrica tenemos solamente la pepsina. Uh-huh. En la fase luminal, tenemos tripsina, quimotripsina, elastasa y las 2 carboxipeptidasas, que decíamos que todavía eran solubles. Uh-huh. Y en la fase de borde de cepillo, es decir, las que están sobre la membrana, aminopeptidasa N, aminopeptidasa A, dipeptidil carboxipeptidasa y dipeptidil aminopeptidasa 4. ¿Sí? Que estarían ahí en el borde de cepillo, junto con otras que, bueno, ya no se mencionan aquí en este listado, pero son dipeptidasas y tripeptidasas también, ¿no? Pero que son muy genéricas, justamente porque pues ya son combinaciones muy particulares, ¿no?, entre 2 aminoácidos. Uh-huh. Y finalmente la fase intracelular, que como les venía diciendo anteriormente, pues recibe un nombre muy genérico: peptidasas intracelulares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el listado es muy, muy grande y se encargará de romper las uniones entre una serina con un glutamato, ¿sí?, una isoleucina con una glicina, ¿no? Bueno, tendrían que ser uniones o reconocimientos, mejor dicho, muy específicos para que entonces los deshaga cada una de estas enzimas, que insisto, son varias las que están aquí involucradas, y por eso se nombran como peptidasas intracelulares. Y bueno, ¿qué viene a continuación, chicos? Pues definir la absorción, ¿sí? Que bueno, ya había sucedido, por cierto, antes de la fase intracelular, ya se había dado la absorción, pero vamos a comentar de qué va esta absorción, ¿no? Vamos a tener entonces di y tripéptidos, ¿sí?, y aminoácidos libres, ¿de acuerdo? Hay 2 grandes grupos de transportadores para estos subproductos de la digestión proteica. El primero es PET1, ¿sí?, abreviado como PEPT1, PET1, que es un transportador que se especializa en el reconocimiento y en el transporte de péptidos, generalmente pequeños, ¿sí?, casi siempre di y tripéptidos. Por ahí se le puede colar alguno más grandecito, pero generalmente son di y tripéptidos. Y más tarde
vamos a encontrar otro segundo grupo de transportadores que son para aminoácidos libres, ¿sí? Es decir, ya hay aminoácidos individuales. Nada más que aquí vamos a encontrar una subclasificación, que son transportadores de aminoácidos dependientes de sodio o independientes de sodio. ¿De acuerdo? Como pueden recordar, chicos, de hecho este tipo de mecanismo es similar al que veíamos con carbohidratos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, con los SGLTs. ¿Sí? Los SGLTs eran dependientes de sodio, mientras que los GLUTs eran independientes de sodio. Aquí sucede algo similar. De hecho, la familia es un poco variada, entonces por eso lo estoy manejando en términos un tanto genéricos. Los que son transportadores dependientes de sodio, no sé si ustedes se acuerdan, chicos, el mecanismo es el siguiente: entra el aminoácido, pero también entra el ion sodio. Ajá. Así es como funcionan estos canalitos, estos transportadores, para permitir el paso, para que se genere la apertura en su estructura y entonces pase el aminoácido. Tendrá que hacerlo acompañado de un ion sodio. Ajá. Los que son independientes de sodio, pues no requieren este sodio, pero permiten el paso del aminoácido. Como pueden ir suponiendo, chicos, es este grupo de los transportadores dependientes de sodio los que van a requerir energía. Ah, caray, ¿y por qué energía si lo que se pasa es sodio y no ATP? Bueno, eso es para el transporte en sí mismo, pero de forma global para la célula, el hacer pasar el aminoácido por estos transportadores dependientes de sodio implicaría un gasto energético para sacar el sodio luego de la célula, ¿no? No sé si notan en la membrana vasolateral de este esquemita, bueno, lo que se supone sería la membrana vasolateral, pues va a tener ATPasas que estarán sacando el sodio y metiendo potasio para equilibrar las concentraciones de iones, pero esto, sabrán ustedes, la bomba sodio-potasio es dependiente de ATP. Entonces sí hay un consumo de energía al absorber aminoácidos, ¿no? Los que necesiten utilizar un transportador dependiente dependiente de sodio, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, miren, en una situación ideal, muchachos, en una situación ideal, lo que se absorbería por parte del enterocito serían péptidos y aminoácidos libres. Y en la membrana vasolateral habrán de sacarse solamente aminoácidos, ¿sí? Solamente aminoácidos libres y no necesariamente péptidos. Esto en una situación ideal, pero como ya se los comentaba hace un rato, por ahí se nos logran colar péptidos que escaparon a todos los ataques enzimáticos y se colaron por ahí, generalmente por un transporte paracelular, ¿no? Entre células. Ajá, pero insisto, en su mayoría vamos a tener entonces, por consecuencia, solamente transportadores de aminoácidos. La mayoría son independientes de sodio. Aquí sí ya en la membrana vasolateral se concentran mucho transportadores independientes de sodio para que pasen y alcancen circulación sanguínea, que primero llegará a hígado y ya luego pasará a al resto de tejidos periféricos. Profe, ¿Sí? ¿y de qué depende de que un aminoácido utilice un transportador dependiente de sodio o uno no dependiente? Ah, ok, esto también ya está definido. Esto ya está definido. Hay transportadores que solamente reconocen aminoácidos catiónicos. Hay transportadores que reconocen solamente o preferentemente aminoácidos alifáticos con cadena alifática, ¿sí? Hay otros grupos que, ¿cómo se llama? Para los de anillo aromático, etcétera, ¿no? Todos estos grupos. Tengo un listado que creo que no está por aquí. No está por aquí. Tengo un listado donde les especifico concretamente cuáles son los que dependen de sodio. Se los mostraré en breve, pero ya está especificado. Ya para cierto grupo son estos y requieren sodio. ¿Sí? Es simplemente por su naturaleza, no es aleatorio, ¿sí? Es por su naturaleza. Hay
los que caen, qué sé yo, para catiónicos, requerirán, aniónicos, requerirán sodio, ¿no? Pero ya está definido por el mecanismo del transporte y a qué aminoácidos reconoce. Que por cierto, me voy disculpando, aquí estoy viendo que hay unas láminas que, esta por ejemplo, faltaría aquí el listado que les digo. Esta presentación está un poquito desordenada, pero me prometo encontrar la otra versión y mostrárselos. Pero ya están definidos, ¿no? Para ciertos grupos son estos los que requieren sodio. Para estos otros, bueno, no requieren sodio, entonces pasan relativamente por un transporte pasivo. Pero está definido por la naturaleza del aminoácido. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. No les comenté, me voy a desconectar un poco antes con ustedes. Entonces, por aquí me voy a ir quedando. No sé si haya preguntas, comentarios de lo dicho hasta aquí. Profe, el PPPT1 es el mismo que el transportador protón-péptido. Sí. Es que, bueno, yo... Sí, se puede mencionar así. Lo que pasa es que cuando se especifica, no les dije en el caso de PET, en vez de sodio utiliza un ion hidrógeno para hacer pasar a los péptidos. Sí, es el mismo. Nada más que mencionarlo así como transportador del ion hidrógeno péptido, es como definir cómo lo hace. Pero el nombre, por lo menos en la nomenclatura en inglés, es PET1, ¿no? O PPT1. Ok, profe. Gracias. Profe. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de que un aminoácido entra con una molécula de sodio, se le puede, es denominado sin porte, ¿no? Sí. O sin portadores, ¿no? Por ahí en la literatura se los toparán así, transportadores de aminoácidos, ¿no? Dependiente o independiente de sodio, o los que sean dependientes de sodio sin portadores, ¿no? Un sin portador, para quien no recuerde esto, es aquel que mete a la vez el sustrato que de hecho quiere meter, más algún otro, ¿no? Otro ion, en este caso es sodio. Cuando la función es meter dos hacia la vez, es sin portador. O al menos así lo vamos a encontrar en la literatura, ¿no? Como transportadores de aminoácidos libres dependientes de sodio o sin portadores. Cuando ya vemos el término sin portador, ya sabemos que mete el compuesto que desea meterse, el original, y algún ion habrá de meterse también con él. Justamente los SGLTs, no sé si esto también lo mencionamos en su momento, son sin portadores. Cuando meten glucosa, el SGLT1 también mete sodio, es un sin portador también. ¿Va que va? Profe, ¿Sí? entonces así nada más como para rectificar, lo que vienen siendo las endopeptidasas y las exopeptidasas, pues dan como resultado, o sea, después de los cortes, aminoácidos libres y también daban a los dipéptidos y tripéptidos, ¿no? Uh-huh. Sí, es lo que más nos va a ir quedando, ¿no? Una mayor proporción de di y tripéptidos y en una menor proporción, que tampoco es tan poquita, aminoácidos libres. Ajá. Para que sea lo último, el último filtro, digamos, las peptidasas intracelulares, que ya se encargarán ahora sí de generar en su mayoría aminoácidos libres. Y por ahí una pequeñísima fracción, que es a lo que yo he estado haciendo referencia a lo largo de la clase, de algunos oligopéptidos todavía más grandes, ¿no? Les decía de 5 aminoácidos, 6, incluso por ahí 7, que han escapado a la digestión enzimática. Obviamente su proporción es muy, muy pequeñita, pero pueden llegar a quedar por ahí, incluso atravesar el epitelio. Pero en una situación ideal serían di y tripéptidos por una parte y aminoácidos libres por otra parte.
Sí, gracias, profe. Ujú. No sé si hay algún otro comentario. ¿Se entiende, chicos? La forma diferida de generar los cortes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todos estos ejemplos pueden ser motivo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, les puedo dar el nombre concreto de un aminoácido y preguntarles cuál puede ser la enzima capaz de ejecutar el corte en el enlace peptídico adyacente a ese Pero, aminoácido. por ejemplo, ahí, si por ejemplo, pregunta un aminoácido y ese aminoácido se repite en dos enzimas, porque, bueno, yo vi en algunas bibliografías que el mismo aminoácido se repetía pues, en dos o tres enzimas, entonces, ¿cuál? Ok, bueno, intentaré tener ahí el cuidado como para no dar lugar a confusiones, ¿no? Sería un ejemplo, no se preocupe por esa parte, un ejemplo en el cual pues no haya chance a confusión, ¿no? Pero de que puede venir en la evaluación, puede venir, ¿no? Pero si no, no se preocupe, entiendo que es lo que yo le decía hace un rato, ¿no? Hay enzimas que cubren los mismos aminoácidos que otras más, pero tendrá alguna diferencia, ¿no? Lo hará en el grupo, en el extremo carboxilo, en el extremo amino, ¿sí? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, notamos alguna diferencia aquí con respecto a la pepsina y con la quimotripsina. Obviamente, pepsina hace 2 cortes, quimotripsina hará un solo corte, ¿no? Entonces, no se preocupen, eventualmente en la evaluación de la pregunta no dará lugar a dudas, ¿no? Pero sí deben tener más o menos idea de qué es lo que corta cada uno de las enzimas. Profesor, disculpe, ahí en tripsina no entraría también lo que es la histidina. Bueno, supuestamente yo recuerdo que podía entrar, pero tal vez no por su longitud de la cadena, ¿no? La histidina, sí, la mencionamos. Con la tripsina, sí, porque son aminoácidos catiónicos. Ah, ok, gracias. Disculpe, pero otra pregunta. Mañana seguiríamos viendo con digestión. Ajá, digestión. Bueno, ya pasaríamos a lo que es reacciones de desaminación y transaminación. Ok, muchas gracias. Para mañana, sí. No sé qué tanto me tarde mañana. Es poco probable, pero una vez que acabemos esto de desaminación y transaminación y síntesis de algunos aminoácidos, entraremos ya de una vez con las exposiciones, ¿no? Para que el equipo 1 esté listo. Insisto, es poco probable que mañana entren, inicien, pero yo creo que el lunes ya, para que estén preparados con la expo. Está bien, muchas gracias, profesor. Bueno, me tengo que ir desconectando algunos minutos antes, chicos, por aquí lo dejo. Déjenme revisar la presentación. Esta es una versión no actualizada, he de confesar. Hay una por ahí que está mejor ordenada y hay algunas láminas que todavía me faltarían comentar aquí de esto último. Las comento en la siguiente sesión y pasamos ahora sí a lo que les decía de reacciones de desaminación y transaminación. Por si quieren ir leyendo sobre este tipo de reacciones y qué involucra, ¿no? ¿Qué metabolitos involucra? Y les dejo un último comentario, ya con esto cierro, porque me tengo que ir. Por si quieren ir modificando el mapa metabólico, muchachos, vayan añadiendo lo siguiente. ¿Qué aminoácidos se van a ir metiendo en la ruta de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, les adelanto. Alanina, ¿sí? Del piruvato le pueden sacar una flechita, ¿sí? Y dar lugar a la alanina. ¿Por qué? Porque a la alanina, cuando le quito el grupo amino, me lleva al piruvato, ¿no? Y conforme vayamos viendo varias cadenitas del ciclo de Krebs, ¿sí? Como varias de estas dan lugar a diferentes aminoácidos. Es decir, quiero que me generen el vínculo entre aminoácidos libres con algunos intermediarios del metabolismo de carbohidratos. ¿Sí? Y si quieren ir viendo de una vez el ciclo de la urea, que también lo deberán plasmar en el mapa, ¿sí? Por favor, para que no les ganen las prisas.
vayan plasmando el ciclo de la urea y nada más vayan definiendo, haciendo pequeños cambios cuando veamos la presentación, cuando el equipo exponga. ¿Va qué? Bueno, lo dejamos hasta aquí, muchachos. Buen día, buen jueves. Yo los veo mañana. Cuídense. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.